Buenas tardes, amados hermanos, que el Señor les bendiga en esta hora. Vamos a dar inicio a la lección del día de hoy, ¿verdad? Coincidimos con respecto al sueño de Nabucodonosor, ¿verdad? Estamos hablando de él y la interpretación de Daniel. Ayer hablamos y estos 2 días hemos hablado acerca de esa imagen, ¿verdad? Con la interpretación que Daniel le da a Nabucodonosor. Y ayer quedamos hablamos de algo muy interesante. Vamos a hacer más o menos una figurita, ¿verdad? Esta es la cara, ¿sí? Estos son los brazos, ¿sí? Que están entrelazados, ¿sí? Y luego tenemos aquí el cuerpo y aquí las piernas, ¿sí? ¿Vamos bien, hermana? ¿Sí? ¿Entra dentro de él? Bueno, habíamos dicho que la cabeza de oro era oro Nabucodonosor. Después los brazos y el pecho y los brazos eran 2 manos que estaban así entrelazadas, que eran los medos y persas. Después vemos que la cintura, pero en la cintura ya se abren 2 piernas, ¿sí? ¿Sí? Entonces, aquí, como podemos ver, hay una parte que es única, pero aquí ya comienza a abrirse, ¿sí? ¿Qué significa eso? Que después de la muerte de Grecia Alejandro Magno, cuando Alejandro muere, su reino se divide en 4 partes, que eran sus generales. Eran sus generales. Entre ellos se dividió todo el reino que dejó Alejandro el Grande. Pero después dicen las Sagradas Escrituras, que viene el 4.º reino, que es Roma. Y aquí con Roma sucede algo curioso. Las piernas, habíamos hablado el día de ayer, que estaban separadas, tenían un motivo por estar separadas. Una, porque el reino de Roma iba a ser dividido. Primero iba a ser en un plano imperial, vamos a ponerlo aquí, imperio, ¿sí? Con los Césares, y después, cuando murió Constantino, que fue el último emperador romano, el último César romano, ¿sí? Entran en vigor lo eclesiástico, o sea, el Papa. Desde ahí comienza la era del papado, ¿sí? Con esta parte de aquí. Ahora, si nosotros vemos que las piernas están aquí, hay algo muy curioso también. En ese tiempo, y hasta hace aproximadamente 30, 40 años, en los países hemos visto que siempre había gobernado la parte socialista, o sea, la parte de la derecha. Sin embargo, hoy en este tiempo, más países, ¿sí?, ha estado gobernando la izquierda. Ha gobernado la izquierda. Muchos países está gobernando la izquierda. Ya la derecha ya la hicieron a un lado. Y aunque pelean y discuten y alegan, pero está prevaleciendo la izquierda. Y curiosamente, en la izquierda es donde va a venir la piedra que va a pegarle aquí y va a derrumbar todo ese sistema político, social, económico y religioso que hay, ¿sí? Entonces, aquí comienza, ¿sí?, en esta parte de aquí es cuando comienza la época de los Césares. Ahora, durante la derecha, que es la era de los Césares, el César no se adoraba a un solo dios, se adoraban a muchos dioses. A muchas imágenes se les adoraba, porque traían la influencia tanto de Egipto como también la de Babilonia, ¿sí? Ya para esta fecha todavía. Entonces, él
Los romanos, el dios de los romanos, prácticamente, a quien más veneraban, a quien más adoraban, era el César. Por eso ellos pusieron un eslogan que decía: Ave César, que significa César. ¿Alcanzas a verlo bien, hermana? Es el Señor. O sea, el ave César, si todos los países querían estar en paz, o sea, la Pax Romana, vamos a ponerle aquí, hermana, la Pax Romana, si todos los países querían ser beneficiados por la Pax Romana, era venerar al César, y cuando el César llegara a una de las naciones, todo el mundo le tenía que decir Ave César. O sea, Ave César, el César es el Señor. Eso es muy interesante, porque ahorita vamos aquí. Ahora, vamos a la izquierda cuando comenzaron a gobernar el Vaticano por medio de los papas, ¿sí? Aquí, como ya esto es eclesiástico con el papa, ¿sí? Ya no es imperial con los césares, ya entra en vigor el papado y el imperialismo se hace a un lado. Entonces, hazte un poquito para acá, hermana, porque aquí entonces vamos a ver que por eso los romanos, la iglesia católica romana apostólica y no sé qué tanto más, sacaron su eslogan igual que este, pero acá le pusieron Ave María. O sea, María es la señora. Y de ahí sacaron la historia de que María era la señora, María era la esposa de Dios, la María es la mujer de Dios, que la María es la madre de Dios, pero no es más que un eslogan publicitario, ¿sí? Porque realmente María nunca fue la madre de Dios. Fue el vehículo que Dios utilizó, como te utiliza a ti, para llevarle una bendición a otra persona. Ese es el trabajo o la función de María en la parte terrenal, ¿sí? Porque María fue la madre del Jesús terrenal, pero no fue la madre del Cristo, el Cristo resucitado, el Cristo que resucitó para darle vida en abundancia a todos aquel que había pecado, ¿sí? Entonces es muy importante que tomemos en cuenta esto. Ahora, los católicos dicen que su primer papa fue Pedro. Su primer papa fue Pedro. Eso es una total mentira. ¿Por qué? Porque recordemos, esto es en base en la Biblia, Recuerden que Pablo le reclama a Pedro diciéndole: Pedro, ¿por qué cuando estamos con los incircuncisos, o sea, los gentiles, los que no son judíos, los que no están circuncidados, estamos allí y tú estás contento con nosotros y que jajaja, que jijiji, que no hay ningún problema, Dios está con nosotros y todo? Pero cuando viene un judío o viene una persona de la circuncisión, tú inmediatamente te haces a un lado y aborreces y entonces no quieres acercarte con los incircuncisos, no te quieres juntar con la gente que no es judía. ¿Por qué haces esa diferencia? ¿Por qué haces esa distinción? Mira, Pedro, vamos a hacer una cosa. Tú, a partir de hoy, hazte un poquito para acá, hermana, dame chance tantito para acá. Muévete hacia tu derecha, muévete para acá, ¿sí? Tú, Pedro, te vas a ir con los judíos. Y yo, Pablo, me voy con los gentiles. A ti Dios te llamó para hablarle a los judíos. Háblale a los judíos, a los de la circuncisión. A mí me llamó para hablarle a los gentiles, a los incircuncisos. Y vamos a hacer la división, ¿sí? Entonces,
Pedro le habla a los judíos, no se mete con los gentiles, y Pablo no se mete con los judíos y le habla a los gentiles. Entonces, les pregunto a ustedes, los católicos, apostólicos y romanos y lo que quieran, ¿quién de los dos tendría el derecho de ser el Papa? Les recuerdo que Pedro era judío y Pablo era judío por parte de madre y romano por parte de padre, porque tenía las dos nacionalidades, la judía y la romana. Entonces, si estamos hablando de que el papado está en el Vaticano y necesitaba papas romanos, ¿quién de los dos entonces sería el más adecuado para dirigir el Vaticano como papa? Si es que pudiera. Por Pablo nunca ni siquiera le pasó en mente hacer algo semejante. ¿Saben por qué? La respuesta ustedes la pueden ver en el libro de Romanos, en su capítulo 1. Lean todo el capítulo 1 de Romanos y van a ver que Pablo le dice a los romanos, a la carta a los romanos, ustedes son una bola de homosexuales, ¿sí? Y para ustedes está cerrado el mundo, el cielo, porque ustedes no pueden entrar porque cambiaron la gloria de Dios por cosas incorruptibles, se metieron con animales, tuvieron sexo con animales, tuvieron intimidad, hombres y mujeres, hombres con hombres y mujeres con mujeres, se volvieron desleales, hipócritas, y tiene una lista de 22 improperios sobre los romanos. Por eso es que los romanos no quisieron escoger a Pedro como el papa, porque les dijo sus verdades, les dijo lo que realmente eran ellos. Y Pedro tampoco pudo haber sido su papa, porque Pedro nunca estuvo de acuerdo en llevar el mensaje a los romanos, aunque sí en una visión Dios le dijo, mira, es importante que sepas esto, y tuvo una visión de un lienzo que baja con animales impuros, y Dios le dice, come, mata y come. Dijo, yo no he entrado nada impuro en mi boca, no llames impuro a lo que yo he hecho, ¿sí? Entonces Pedro entendió que Cristo había venido tanto para los judíos como para los gentiles, y por eso lo llevan a un lugar que le llaman la Comisión Italiana, ¿verdad? Que lo manda a llamar Cornelio, y él les predica a ellos, y Pedro ve con sus ojos físicos, ¿sí?, cómo los gentiles también reciben el bautismo del Espíritu Santo, ¿sí? Entonces, si los romanos, para ti que eres católico, ¿sí?, aquí está esto. Es más, Pedro fue canonizado en el año de 1800, hace 200 años canonizaron a Pedro como un mártir de los romanos, ¿sí? La Virgen María, a María la pusieron como virgen y la canonizaron como la Madre de Dios hasta hace 200 años. Entonces, ¿de dónde sacan que los católicos es la iglesia de Cristo? No es cierto. Y a veces nos dicen, ustedes, dicen, es que ustedes son los hermanos separados. No te confundas, porque ustedes eran un grupo, y de ustedes, los que se separaron de ustedes fueron los adventistas, y después de los adventistas se separaron los testigos de Jehová, los mormones, y de ahí toda esa rama es de ustedes. Pero nosotros, los que servimos a Cristo, los que adoramos a Cristo, traemos una enseñanza apostólica, ¿sí? Y llevamos a cabo los conceptos apostólicos, lo que los apóstoles nos enseñaron: servir a Dios, amar a Dios por sobre todas las cosas. Y si bien es cierto que ustedes dicen que se apoyan en decir que Pedro es el primer papa, porque Jesús les dijo, tú eres Pedro, y en ti voy a montar mi iglesia. No es cierto. Dios puso a Pedro en ese estado, porque le dijo, son sobre las palabras que dijo Pedro, no sobre Pedro. Porque cuando Jesucristo les dijo, ¿quién dice la gente que soy?, Pedro dijo, aquí, hermana, aquí,
Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. ¿Se ve bien, hermana? ¿Se ve bien, hermanas? ¿Sí? Sobre esto es lo que se basó el Evangelio de Cristo, la iglesia de Cristo. La iglesia de Cristo tiene que estar basada sobre el Cristo, el Hijo del Dios viviente, no sobre Pedro. ¿Que Pedro iba a ser el vehículo? Sí, lo iba a ser el vehículo, pero para los cristianos. Primero para los judíos y después para todo aquel que sirva a Dios. De hecho, en las cartas de Pedro, la primera y la segunda, sus cartas son dirigidos a los judíos que salieron huyendo de Tito, del general Tito, cuando empezó la masacre con los judíos, y a correr a los judíos de Judea y de Samaria, de donde estuvieran, ¿sí? Entonces, este es el cuarto reino mundial. Por eso Daniel dijo, es una figura espantosa, pero también sorprendente, ¿sí? Mañana vamos a continuar con la enseñanza de Daniel, explicándole detalladamente a Nabucodonosor lo que ahorita hemos visto, porque todo esto se lo explicó Daniel a Nabucodonosor, que así iba a suceder. Que Dios los bendiga. Soy Juan Carlos Muñoz. Hasta pronto.